Mis hermanos, para los años 60 y 70, el mundo occidental vivió lo que se le llamó un gran evento, la revolución sexual. Y hoy estaremos hablando mucho en la línea de la sexualidad. Para estos años, la revolución sexual fue un movimiento que promovía la libertad sexual sin límites, el rechazo del matrimonio como norma y la idea de que el cuerpo existe principalmente para el placer. Las consecuencias no tardaron en llegar. Estados Unidos enfrentó una tasa de divorcio que se duplicó entre 1960 a 1980. Los divorcios se incrementaron pasando de 2.2 a más de 5 divorcios por cada 1,000 personas en aquellos años. Hoy el índice de divorcios es muchísimo más elevado. Las enfermedades de transmisión sexual se dispararon, al igual que hoy esto se ha incrementado, alcanzando cifras récord hacia finales de los 70, con aumentos históricos en sífilis, gonorrea, clamidia y otras enfermedades. Los nacimientos fuera del matrimonio crecieron de un 5% en 1960 a más del 18% en 1980, cifras que también hoy han crecido, marcando en este tiempo un cambio radical en la visión de la sexualidad, en la visión de la familia y en la visión del compromiso. La promesa de la revolución sexual era libertad, placer y una realización personal. Pero el resultado fue la fractura familiar, emociones heridas profundamente, decepciones, aumento de enfermedades, depresiones, abortos masivos y una generación sexualmente confundida. A través de la historia, el hombre ha evidenciado intencionalmente buscar ser libre. Lo que esta ilustración de la revolución sexual nos muestra es que si el hombre busca la libertad, separando su cuerpo físico de la voluntad de Dios, termina esclavizado por las mismas pasiones que se desprenden de él. Cuando el hombre quiere ser libre, hacer lo que quiera, vivir como quiere, estar donde quiera, en el lugar que quiera, con la persona que quiera en términos de sexualidad, esa persona, buscando una aparente libertad, termina esclavizada a un montón de situaciones difíciles en su vida. Eso es lo que ha mostrado todo ese movimiento. Y aunque entendemos que se ha buscado por todos los medios tratar de educar a la población para que pueda disfrutar, entre comillas, libremente de este libertinaje, los resultados y las estadísticas siguen mostrando que no ha funcionado. Lo que comenzó como la búsqueda de libertad termina siendo la soga para el propio cuello. La revolución sexual se promovió ofreciendo libertad, pero produjo esclavitud. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que impulsó la revolución sexual? Entonces, buscando en estadística, en historia, después de la Segunda Guerra Mundial, junto a otros eventos que se dieron en esas décadas, se produjo una profunda desconfianza en las autoridades. Una desconfianza en aquel marco conservador que promovía a través de principios y valores morales la rectitud, el orden, la decencia y la moral de acuerdo al carácter bíblico. En este tiempo se dio un rechazo a la autoridad moral y bíblica. Una actitud que se desprende del hombre que dice: a mí nadie me tiene que decir cómo yo tengo que vivir. El hombre en su naturaleza de pecado no quiere que la Biblia le diga cómo tiene que vivir. El hombre en su
pecado, en su naturaleza caída, naturalmente no quiere recibir las instrucciones de Dios. No quiere. Para que un hombre, una mujer desee seguir las instrucciones de Dios, tiene que el Espíritu de Dios obrar en su corazón. De lo contrario, ese ser humano se encuentra cegado, no puede seguir los mandamientos del Señor. No puede. Para esta época también proliferó la píldora anticonceptiva. Creció el humanismo secular bajo una perspectiva filosófica del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es una filosofía que expresa la idea de que mi fin último es buscar placer a través de comida, deleites, relaciones íntimas. Creció una contracultura juvenil en los 60s por el movimiento hippie, paz y amor, el feminismo radical, el rechazo al matrimonio tradicional, el rechazo a la familia tradicional. ¿No les suena esto familiar a ustedes? ¿No tiene esto todo que ver con nuestra sociedad hoy? Una rebeldía juvenil que quería vivir sin instrucciones, que quería vivir a la libre, que quería hacer lo que le daba, como decimos nosotros, la gana. Esta línea de pensamiento, a través de la globalización, la ruptura de fronteras, se expandió por todo Occidente. Y la tecnología ha tenido una participación en esto, donde algunos de nosotros, crecimos en un contexto lejano a comprender lo que pasaba en otras partes del mundo. Los chicos de hoy, jovencitos, niños, saben cómo piensan personas de otros países debido a la tecnología. La ruptura de fronteras, la globalización hizo que esta línea de pensamiento se expandiera. En medio de todo esto, la iglesia de Cristo ha permanecido. También la iglesia de Cristo ha crecido. Pero también la iglesia de Cristo, al igual que en Corinto, se ha contaminado con esa línea de pensamiento, con las corrientes de este mundo. Nuestro mensaje y el mensaje de la palabra, mis hermanos, es contracultural. ¿Por qué? Porque la cultura ha normalizado una serie de conductas inmorales que ante los ojos de Dios son aberrantes y que son condenadas, censuradas por la palabra de Dios. Repasemos lo que estaba sucediendo en Corinto. La iglesia estaba en una ciudad licenciosa y perversa, donde los griegos venían a desenfrenarse, a darle rienda suelta a todas sus pasiones. Había mucho movimiento mercantil, mucho extranjero, mucho dinero iba de allá para acá, muchos negocios. Pero bueno, al ser una ciudad tan atractiva, obviamente contaba con una serie de entretenimientos que producían placer para todos los viajeros. La iglesia de Cristo estaba ahí en Corinto, donde la cultura estaba permeada por todo tipo de perversión e inmoralidad sexual. Sin embargo, mis hermanos, nuestra sociedad de hoy no está muy lejos del desenfreno de Corinto. Y en el momento en el que nosotros podemos pensar, no, pero en realidad no está tan mal, tenemos que pensar si lo que está sucediendo es que nosotros mismos hemos normalizado conductas que a Dios no le agradan. Tenemos que reflexionar cuando nosotros decimos o pensamos, no, esto no está tan mal. O es que usted ya lo ve muy normal. O es que se normalizó. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de reflexión hoy. ¿Cómo estamos viendo nosotros la inmoralidad que está alrededor de nosotros? ¿Cómo lo estamos viendo? Hoy nuestra sociedad ha normalizado estas conductas inmorales e inaceptables a los ojos de Dios. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hermanos, eso no es normal, eso es censurado por Dios. Y se ha normalizado
se ve normal, pero no, mis hermanos, delante de la moral bíblica eso no está bien. Y muchos de nosotros decimos, sí, pastor, eso ya es obvio, toda la vida lo hemos sabido, y eso es cierto. La pregunta es, cuando usted ve que eso sucede, ¿cómo lo ve usted? ¿Como algo ya normal o como algo aberrante a los ojos de Dios? ¿Cómo lo estamos viendo? Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, no solo crecen las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino con dos personas. Crecen los adulterios. Ahora resulta que en la sociedad en la que estamos es normal el que un hombre casado haya tenido experiencias mientras está casado con otras personas y la mujer de la misma forma. Se ve como algo normal. Sí, ya eso siempre ha sido así. Eso no es normal delante de los ojos de Dios, según la moral bíblica. Cuando vemos a los muchachos jóvenes, a los cuales hoy la línea ideológica perversa y torcida de pensamiento les está recomendando tener experiencias a tempranas edades, cuando no hay una madurez emocional, social, se dice bajo esa línea de pensamiento que ellos tienen el derecho a eso. ¿Acaso eso es lo que la palabra enseña? ¿Acaso es lo que Dios nos comunica a través de la palabra? Y es ahí, en ese tipo de temas, donde a nosotros nos llaman trogloditas, fundamentalistas, retrógrados. ¿Por qué? Porque nosotros nos apegamos a una ley que amamos y que el Señor nos dio para que vivamos a la luz de ella. Ahora, en Corinto el problema era un poco más complejo. Había una práctica muy común ahí alrededor de la iglesia, alrededor de la ciudad, muy normalizada y que desencadenaba en actos lujuriosos y desenfrenados. Y era la prostitución en cultos a Afrodita. Personas que necesitaban mucho dinero porque estaban pasando necesidades, tomaban a sus mujeres, a sus niñas, jovencitas, y las entregaban al templo. Las vendían al templo para que esas niñas ofrecieran servicios sexuales para Afrodita. Entonces, el que un hombre fuera al templo de Afrodita a tener relaciones sexuales con las prostitutas no era solo un asunto de cultura, era un asunto religioso. El dinero que recibían esas mujeres en el templo de Afrodita ni siquiera era para ellas. Ese dinero quedaba en el templo y ellas servían a Afrodita. Era normal que se tuviesen relaciones íntimas de este tipo, porque era no solo parte de la cultura, sino que era una responsabilidad religiosa. Afrodita era la diosa de la fertilidad y la prosperidad. Entonces, mantener relaciones sexuales con las mujeres del templo de Afrodita traería bendición y prosperidad a la ciudad. Qué convenientes. Entonces era un ejercicio donde todos los hombres, pensando en el bien común de la ciudad, como dice un compañero, ¿a quién va a engañar? Pensando en el bien común de la ciudad, iban donde esas mujeres para que la ciudad fuera próspera, para que hubiese bendición, porque en el tanto ellos rendían ese culto a Afrodita, Afrodita iba a bendecir Corinto. Pero todavía había algo que empeoraba más la situación. Y esta es una línea de pensamiento satánica. Y quiero, si a alguien le ha pasado esto por la mente, quiero que lo identifique hoy. Había algo, una filosofía que venía de Platón, a la cual se le llamaba dualismo antropológico griego. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está compuesto de dos realidades: alma y espíritu, y el cuerpo. Entonces, si mi alma estaba bien,
No importa lo que pasara con mi cuerpo, porque mi cuerpo iba a ser enterrado, iba a ser desechado. Entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo. Esta línea pensaba que el alma siendo buena, superior y eterna, el cuerpo era inferior, corruptible y pasajero. Entonces ellos decían, no importa lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. Esa era una línea filosófica que venía de los griegos. Todo eso se estaba moviendo alrededor de la iglesia, mis hermanos. Pero eso no era un problema, porque la perversión alrededor de la iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha estado desde Deuteronomio. Iban a entrar a las tierras de Canaán y había perversión, y Dios les dice, no sean como ellos. El problema no es que esté alrededor del pueblo de Dios. El problema radica cuando el pueblo de Dios está pensando igual que ellos. Ahí es donde el asunto se complica. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Lo que yo hago con mi cuerpo físico importa. No es que usted dice, no, yo estoy bien en mi corazón, pero con mi cuerpo estoy haciendo otra cosa en términos de sexualidad. No, mis hermanos, eso es incongruente, eso es incoherente. La palabra hoy nos va a mostrar cómo Dios tiene un interés en nuestro cuerpo físico. La iglesia de hoy está rodeada de esta línea de pensamiento. Pero ese no es el problema, como les vengo diciendo, sino que el problema es que el pueblo de Dios, de tanta bulla, de tanto scroll, de tantas redes, de tanto ir, de tanta bulla, empiece a normalizar dentro de sus vidas este tipo de cosas. Debe ser para nosotros escandaloso el ver este tipo de actos en medio de la sociedad, pero aún más, iglesia considerando vivir de esta forma. Y era lo que estaba pasando en Corinto. Eso nos lleva ahora a nuestro texto. Vamos al verso 12. Pablo comienza hablando acerca de la libertad. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Eso nos lleva a nuestro primer punto hoy. La iglesia ha sido llamada a vivir en libertad. Dios quiere que seamos libres, y Pablo está comenzando con esta idea de marcando que somos libres. Pablo anima a la iglesia a reflexionar sobre esta realidad, sobre nuestra libertad en Cristo. Romanos 6:17, no lo busque, yo se lo leo. Pablo escribe, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos, eran del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Romanos 8:1, leyó nuestro hermano Daniel también ahora. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, el que seamos libres en Cristo, porque lo somos, ¿cuántos dicen amén? Somos libres en Cristo. No es un derecho para hacer lo que nosotros queramos hacer con nuestra vida. El que somos libres en Cristo no es un pase. Tome, ahora sí, como usted es libre en Cristo, viva como usted quiere. No, así no es como eso funciona. Y Pablo está demarcando esto como un principio. Pero si vemos bien, algo que Pablo nos quiere comunicar acá a través de este texto, el Señor, a través de este texto, es que nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos.
Pablo ilustra esto con los alimentos. Y para ampliar un poquito la ilustración de Pablo, traigo nuevamente la copa de vino o la copa de lo que sea. No hay un texto bíblico, hermano, no existe. Escúcheme bien, no existe un texto bíblico que diga que tomarse una copa de vino, una copa de lo que sea, es un pecado. Pero la Biblia condena la embriaguez, condena la borrachera, condena el exceso, donde el hombre se desinhibe, condena eso. ¿Por qué Pablo utiliza la frase todas las cosas me son lícitas? En la iglesia se usaba ese refrán: nosotros somos libres en Cristo. Eso era un refrán que se usaba ahí en medio de la iglesia. Y como soy libre en Cristo, todas las cosas me son permitidas. Pablo, e inclusive la misma iglesia, decía eso hablando sobre cosas que no están legisladas explícitamente en la Biblia. Que no hay una legislación explícita. Pastor, entonces usted está diciendo que con el vino, es cierto, no hay una legislación explícita sobre una copa de vino o una copa de lo que sea, pero hay un principio que nos comunica que la embriaguez es condenada. Cuando dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La invitación a la libertad, mis hermanos, no es un permiso para vivir sin límites. Pablo nos lleva a reflexionar en algo más profundo. Y él dice, ok, ustedes dicen que todo es lícito, ok. Pero ¿qué de edificante tiene eso para usted? ¿Qué le está sumando? ¿Qué le está aportando? Eso que usted considera que bueno, que no, todo me es lícito. Bueno, esas cosas que no están explícitamente legisladas, usted tiene que verlas con los ojos del Evangelio y decir, ¿cómo esto me suma a mí? ¿Cómo esto me edifica? ¿Cómo esto me trae un bien para honrar al Señor? Entonces no es decir todas las cosas me son lícitas, no, es que no todas me convienen, no todas me edifican, no todas me están sumando, no todas me están agregando algo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué tiene de provechoso para mí? ¿Cómo me va a llevar a mí a glorificar a Dios esto? Y aunque tenga libertad para estas cosas, dice Pablo, ninguna de estas me va a dominar. Ninguna me va a dominar. ¿Qué quiere decir esto? Un cristiano o el pueblo de Dios es llamado a no ser dominado por todas esas cosas que puede calificar, que me son lícitas, pero que pueden ser destructivas, que pueden no estarle edificando, que pueden no estarle trayendo un bien. Lo interesante es que antes de hablar del tema de la fornicación, Pablo comienza hablando de esta libertad. ¿Por qué? Porque entre la misma iglesia estaban diciendo, es que todas las cosas me son lícitas. Y confundían y pasaban de los alimentos, del comer y el beber, al término de la sexualidad. Pablo está hablando de lo que entra al estómago y cómo el estómago va a procesar esos alimentos y esos alimentos serán destruidos. Pero también, así como el alimento es pasajero y efímero, el estómago también es efímero y pasajero. Sin embargo, Pablo les dice, esto va a pasar. Ustedes tienen que tener cuidado cuando dicen todas las cosas me son lícitas, porque no todas están edificando, no todas están sumando, no todas están agregando. Sin embargo, esto que va al estómago, tanto la bebida como la comida será desechado y el estómago también será pasajero. Pero el cuerpo de ustedes, y ahí es donde Pablo cruza la acera para hablar de la fornicación, el cuerpo de ustedes no es para la fornicación, sino que es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Hermanos, los alimentos que nosotros consumimos son para que caigan ¿dónde? En el estómago. Esa es la función. Van a caer allí. Esa es la función del estómago, recibir los alimentos. ¿Cierto? ¿Está conmigo? Eso es así. Naturalmente y biológicamente lo entendemos. Pues naturalmente a los ojos de Dios, nuestro cuerpo
es para Él. Naturalmente, a los ojos de Dios, nuestro cuerpo es para Él. Escúcheme esto, hermanos. Y el Señor es para el cuerpo. Hermanos, esa línea de pensamiento que dice: no importa lo que mi cuerpo haga, y si mi alma está en una profunda comunión con Dios, eso es una mentira satánica que va en contra de lo que Dios nos enseña. El cuerpo es para el Señor, y el verso 14 dice: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Hermanos, al Señor le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo en términos de sexualidad. La moral bíblica permite, avala, y bendito sea el Señor por esto, las relaciones íntimas sexuales en el matrimonio. Eso es completamente avalado por Dios. Así que usted puede, si usted está casado, disfrutar plenamente de ello, porque el Señor lo hizo así. Bendito sea el Señor. Bien, tío, espíritu de tío me gusta. Voy a hacer una confesión aquí importante que nunca he hecho en el púlpito. Mi esposa y yo nos conocimos jóvenes en la calle La Amargura. Sí, hermanos. Los dos bien perdidos, sin Cristo, viviendo la vida de un joven que quiere vivir como le da la gana. Así vivíamos nosotros. Hasta que un día el Señor nos rescató. Nosotros nos conocimos en el mundo, quiero aclarar esto. Y digamos que nuestra sexualidad, ¿cómo digo esto? Ha sido muy saludable. ¿Usted me entiende? Pero cuando el Señor nos rescata, Gaby y yo entendemos que no podemos seguir desobedeciendo a Dios con nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos una relación de arcoíris y ponis hasta que tomamos la decisión de separarnos del cuerpo buscando la santidad de Dios. Empezamos a tener problemas que nunca teníamos, empezamos a enojarnos. Un día uno estaba fuerte y el otro débil, y eso era difícil. Y al otro día era al revés, uno fuerte y el otro débil. Hermanos, si fue una lucha de 1 año y resto, hermanos, imposible de sostener, porque ya nosotros nos conocíamos. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere, ni es jamás, nunca lo que animaremos a los muchachos a hacer, porque es contra la voluntad del Señor. Pero eso provocó o nos impulsó a tomar una decisión, a contraer matrimonio. Llevamos 16 años ya nosotros casados, disfrutando de este tipo de cosas en la intimidad del matrimonio. Y seguimos saludables, hermano. Lo que quiero decir con esto es que cuando el Señor nos rescata, nosotros entendemos que nuestro cuerpo no se puede entregar a las pasiones sexuales deliberadamente. El Señor nos ha rescatado para Él, incluyendo nuestro cuerpo físico, es de Él. Y ahorita lo vamos a ver. El Señor dice: destruirá el estómago y los alimentos. John Piper sobre esto escribe: los corintios usaban un eslogan que sugería que el cuerpo solo existía para procesar los alimentos temporalmente antes de desaparecer. Algunos de ellos razonaban que, dado que el cuerpo sería destruido, sus acciones corporales carecían de implicación moral. Este pensamiento libertino justificaba sus conductas, su inmoralidad sexual. Pero el cuerpo físico
no debía verse, ni debe verse hoy de esta forma. Mis hermanos, la Biblia dice que estamos unidos con Cristo, que el cuerpo físico es para el Señor y el cuerpo físico es para servir al Señor con Él. Recordemos la palabra santo. Dios ha llamado a su pueblo a ser santo, que también se mencionó en el tiempo de la alabanza y la adoración. Santo es apartado, separado para algo especial. Ese es el significado primario de la palabra santo en el contexto bíblico. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos separados de la línea de pensamiento de este mundo. Somos separados de cómo el mundo hace las cosas. Nosotros nos alejamos de esa manera de vivir y de pensar. Porque se lo voy a decir con mucho amor, cariño y respeto, entendiendo que no promovemos ni promoveremos partidos políticos ni candidatos, pero su voto puede hablar un poquito sobre esto. ¿Cuál es la línea de pensamiento que usted tiene respecto a la moral bíblica? Esto de que el cuerpo es para el Señor subordina nuestras preferencias a la voluntad de Dios para su gloria. ¿O acaso ustedes piensan que ese año que yo estaba con Gaby de novios y que nos habíamos separado, nosotros preferíamos físicamente estar separados? Mis hermanos, sería yo un mentiroso. Nosotros queríamos estar juntos, pero nuestras preferencias se subordinan a lo que Dios quiere que yo haga. Se ponen en orden, se alinean con Él. Pastor, pero eso no es fácil. No es fácil. No es fácil y hasta cierto punto sobrenatural. No es sencillo. Nuestras preferencias se subordinan, pero también se subordina a la voluntad de Dios. Nuestras decisiones se subordinan para la comunidad de fe, para la vida del pueblo de Dios. Pablo escribe en Gálatas 2:20 y usted se lo sabe de memoria: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó para que vivamos para Él. Nunca encontraremos satisfacción, nunca encontraremos reposo en las cosas placeres de este mundo, ni en nuestros impulsos carnales. Somos diseñados para encontrar reposo y satisfacción en el Señor, mis hermanos. Lo que este mundo ofrece es engañoso, es mentira. No es real lo que este mundo ofrece, mis hermanos, no es real. Es engañoso, es mentiroso. Como si Cristo vive en mí, yo puedo poner mi cuerpo en servicio a los placeres y deleites de mi carne. ¿Cómo yo puedo estar libremente en el pecado si yo entiendo que Cristo vive en mí? Y no solo esto, sino que esta realidad cuenta con una implicación eterna. Verso 14: y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Mis hermanos, el Señor transformará nuestro cuerpo el día en que seamos resucitados. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Yo se los leo. Pues el Señor mismo, escuche esto, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Recuerden, el Señor va a volver. Y los muertos, los que están bajo tierra, resucitarán. Cristo, siendo el primogénito en resurrección,
será acompañado por todo el pueblo de Dios que se levantará de entre los muertos y que su cuerpo será transformado. Y Pablo lo describe en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Mis hermanos, nuestro cuerpo será transformado, pero aún esto se pone más intenso. Pablo les dice en el verso 15: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Hermano, escuche, su cuerpo físico son miembros de Cristo. Son miembros de Cristo. Entonces él dice: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, porque habían hombres dentro de la iglesia que decían: nosotros queremos prosperidad y queremos bendición, vamos a ir a... No, mentira. Queremos prosperidad, queremos bendición, entonces vamos a ir al templo de Afrodita para que haya bendición y prosperidad en nuestra... No, mis hermanos, Pablo les dice: no entreguen su cuerpo así. Y ante esta realidad de Corinto, puede ser que usted ahorita esté diciendo: bueno, nosotros no estamos incurriendo en eso. Nuestra cultura no tiene un acto religioso que involucre actividad íntima sexual. Y puede ser que usted quiera despegarse del principio que hay de fondo en este texto. Verso 16: ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él, el Señor, E mayúscula, dice: los dos vendrán a ser una sola carne. El segundo punto: los miembros del cuerpo físico de la iglesia, los miembros del cuerpo físico del pueblo de Dios, de la iglesia, le pertenecen al Señor, le pertenecen a Él. Pablo señala de manera contundente el contacto físico en intimidad. Los corintios estaban siendo seducidos a volver a las prácticas que antes tenían. Y en este punto podemos vernos seducidos a pensar que estamos muy lejos de la realidad de los corintios. Pero el principio es más profundo. Sin embargo, ¿qué fue lo que Cristo enseñó? Se lo leo, Mateo 5:27. Ustedes han oído que se les dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El que ¿qué? El que la vio y que la deseó, ya cometió adulterio. Entonces, es cierto que mi cuerpo físico es del Señor, que no lo puedo exponer. Y probablemente usted pensó: bueno, yo no he puesto mi cuerpo físico. Pero si usted ha visto, si usted ha deseado, si usted se ha visto seducido de esta forma, usted es un adúltero o ha caído en adulterio. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, tíralo, quítalo, porque te es mejor que se pierda el Instagram, el Facebook, el celular, la pantalla. No dice eso, solo estoy diciendo yo. Pero es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Lo que sea que nos seduzca a pecar en estas líneas, afectando nuestros pensamientos que son del Señor, y nuestro cuerpo que es del Señor, debe ser arrancado de nuestras vidas. Muchos han criticado la postura del pastor Miguel Núñez, pero solo Dios sabe lo que él lucha. Él dice: yo no voy a una playa. Yo no voy a una playa. Porque él considera que se ve expuesto y seducido en esas líneas. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar eso? Es un asunto de él, que él ha considerado en su conciencia hacer.
que no juzgamos. Pero ¿cuántas cosas hay que arrancar de nuestras vidas para dejar de ser seducidos? ¿Cómo está nuestro propio contexto? No pensemos en el pastor Miguel, pensemos en nuestro caso. ¿Qué cosas hay que arrancar? ¿Qué cosas tenemos que quitar? Prestemos mucha atención a esto, porque todo mal pensamiento que me lleve a utilizar mi cuerpo para encontrar satisfacción y placer es pecado delante de un Dios que lo está viendo todo. Dios ve lo que usted piensa y Dios ve lo que usted hace. Dios lo está viendo. Y si nos hemos visto seducidos a estas cosas, Dios lo sabe. Y entonces Pablo resalta en medio de un contexto íntimo, sexual, la importancia de la vida de pareja en el matrimonio. Citando Génesis capítulo 2, verso 24: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, verso 17, es un espíritu con él. Boyce Mouton comenta: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Describe una realidad profunda sobre la relación del creyente con Cristo. Esta unión no es meramente simbólica, sino una transformación integral de la identidad espiritual. Así como los cónyuges en la unidad del matrimonio, ahí unidos, el creyente experimenta una unidad espiritual con Cristo en el momento de la conversión. Cuando los cuerpos del matrimonio se unen y son uno en la intimidad, eso nos muestra la figura de Cristo siendo uno con nosotros. Entonces Pablo dice: huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entendiendo que Cristo está en nosotros, somos llamados a huir de la fornicación. Ahora, se entiende por fornicación relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es como lo que todo el mundo comprende. Pero la palabra en griego que se denota como fornicación es porneia. Y en el griego esto se refiere a todo tipo de práctica sexual que vaya en contra de la moral bíblica o moral que Dios establece. O sea, cualquier práctica inmoral a los ojos de Dios: incestos, adulterios, deseos de los ojos, malos pensamientos que lleven a tomar mi cuerpo para buscar placer, relaciones antes del matrimonio, relaciones impropias, que en nuestro contexto, gracias a Dios, son ilegales, pero en otras partes del mundo son legales. Todo tipo de acto, hermano, escúcheme bien, todo tipo de acto que lleve mi cuerpo a buscar placer o a exponerlo a un placer fuera del vínculo del matrimonio, de eso huyan. Huyan de todo acto que lleve su cuerpo físico a atentar contra la moral de Dios. Huyan, huyan, mis hermanos. Cuando ustedes lo ven, corran, váyanse, apercíbanse. Por mucho tiempo me he dedicado a un deporte, pero el año pasado, como yo me crié en este barrio, en los sitios, en una bicicleta, a esta edad de 38 años dije: quiero montar otra vez una bicicleta. Y en agosto del año pasado comencé a buscar en mi niño interior las destrezas que no he logrado encontrar y que creo que no encontraré para andar en bicicleta. El asunto es que comencé con el ciclismo y la semana anterior iba por la montaña bajando. Hermanos, si en una fracción de 3 segundos yo voy bajando, si voy bastante rápido, y veo allá como a los 200 metros un perro que me está enjachando, y el perro tiene esa posición de alerta que saca el pechillo y se pone erguido así. Yo dije: ese perro me va a atacar. Entonces en 3 segundos tengo que diseñar cuál va a ser mi estrategia. 1, si freno, intento devolverme, voy perdiendo porque voy en cuesta, porque yo vengo bajando.
Y la cuesta era así. Entonces, si yo freno y me devuelvo, el perro me va a alcanzar, definitivamente. Si yo freno, opción 2, para tratar de patear el perro, a la luz de mi carencia de destrezas de la niñez, me voy a estrellar y el perro me va a atacar. Entonces va a ser el golpe más el perro. Entonces todo eso lo analizo en cuestión de 3 segundos. Yo voy viendo la situación y voy pensando. Entonces yo dije, aquí solo tengo una opción. Tengo que soltar los frenos y dejarme ir para que el perro no me alcance. Hermanos, y yo dije, esa es mi tercera y única opción. No tengo otra. No había otra estrategia. No tenía nada para defenderme. Y el perro no se veía muy mansito, se veía como de esos perros endemoniados. Entonces, hermanos, yo decido soltar los frenos y digo, Señor, guárdame aquí bajando. Y yo me suelto y el perro se me viene, pero el perro no me logra tocar. Y yo dije, bueno, la tercera opción fue la correcta. La estrategia salió bien. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la inmoralidad sexual no llega de golpe. Usted la logra ver cuando viene. Usted logra ver cuando la situación se va a poner compleja. Un mensaje, una palabra inapropiada, una insinuación, una mirada, una sonrisa. Y usted tiene 2 opciones. O más opciones, como este ejemplo que les di. O comportarse como no voy a utilizar un término grotesco, pero ser bien torpe, bien insensato y responder favorablemente a la insinuación o responder a la sonrisa. Usted puede hacer eso, o usted puede ser un cristiano, hijo de Dios, y decir, ¿cómo es que dice? Mejor aquí corrió, aquí huyó, que aquí murió. Huya. No es que usted se va a poner ahí de muy espiritual. No, a mí me entró un mensaje de esa mujer y se me insinuó. Yo voy a predicarle, hermano. Predíquese a usted mismo y jale de ahí. Todos sabemos que eso no es cierto. No, es que me está sonriendo, yo creo que yo le atraigo. Pero usted es casado. Sí, pero yo puedo aprovechar eso para predicarle. Eso es como los de Corinto que decían que iban donde Afrodita para la prosperidad del pueblo. Es completamente absurdo. Nosotros debemos huir, mis hermanos, huyamos. Verso 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Una de las mentiras más trabajadas por Satanás desde diferentes flancos, incluyendo el feminismo radical impulsado desde la revolución sexual, es que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Hermano, escúcheme bien. Usted no es dueño de su cuerpo. El dueño de su cuerpo es el Señor. Usted no se pertenece a usted mismo, usted le pertenece al Señor. Su cuerpo es de Él, no es suyo. Si usted está en Cristo, esto no es suyo, es de Él. No somos dueños, y lo está diciendo. Sin embargo, en Cristo podemos ver que nosotros debemos vivir en armonía, entendiendo esta realidad y poniendo nuestro cuerpo físico en servicio a Él. La frase, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, muy escuchada el día de hoy por el movimiento de feminismo radical, mis hermanos, no entra en esta ecuación. Los miembros del cuerpo físico de nosotros o del pueblo de Dios son del Señor. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos. Es como una casa prestada. Supongamos que una familia de mucho dinero se va a pasear a otras partes del mundo y le dicen a usted, bueno, usted puede venir con su familia a vivir a esta casa y puede disfrutar de ella en orden. Usted no va a agarrar esa casa para hacer fiestas, usted no va a rayar las paredes de esa casa, usted no va a cambiar las puertas del cuarto y poner otras, porque es una casa prestada, es una casa que no es suya.
¿Qué nos ha hecho a nosotros creer que nuestro cuerpo es nuestro? En términos de la sexualidad, Pablo está diciendo, esto le pertenece al Señor. Y en el orden del Señor, la intimidad debe darse a la luz de la moral que Él ha establecido. Nosotros estamos, mis hermanos, en una casa prestada, en un cuerpo que será transformado en semejanza a Él. Y entonces Pablo cierra esta sección diciendo, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y nos lleva a nuestro tercer y último punto. La iglesia fue comprada para vivir para la gloria de Dios. Primera de Pedro 1:17, y se lo leo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, el Señor pagó un precio por nosotros. Nunca le vamos a enseñar al pueblo de Dios que pueda hacer con su cuerpo lo que quiere. Es más, los prejuveniles, los jovencitos que están acá, son llamados a no hacer con su cuerpo lo que quieren. Son llamados a través de la palabra de Dios a seguir las líneas que Dios ha trazado. No lo que nuestro cuerpo quiere. Nuestras preferencias, lo que yo prefiero, se subordina a la voluntad de Dios. Eso es importante entenderlo. El Señor pagó ese precio y esta transacción tiene implicaciones poderosas porque dice Colosenses 1:13 que Él nos libró del dominio. Nosotros estamos esclavizados, estamos tomados en la oscuridad. Cristo nos saca de esa condición, dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora podemos ver, ahora estamos en la luz, por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y todo aquel que cree en Él puede ver esta verdad. El hombre que no cree en Cristo, que no le ha recibido, no puede ver estas cosas. Pero el hombre que ha recibido a Jesús en su corazón, aunque este mensaje sea completamente contracultural, entenderá que la moral bíblica nos llama a nosotros a obedecer sus palabras a través del uso de nuestro cuerpo en la sexualidad. Está claro, mis hermanos, que tanto el cuerpo, lo que se ve, como el espíritu, lo que no se ve, ambas cosas son del Señor. Tanto lo que pasa por fuera como lo que pasa por dentro, el Señor lo está viendo y ambos viven para la gloria de Dios. ¿Y qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es vivir para la gloria del Señor? Todo lo que yo haga con mi cuerpo debe dar a conocer quién es Dios a todos los que están a mi alrededor. Las decisiones que tomo, cómo expreso esas decisiones con mi cuerpo, cómo son visibles a los que tengo a mi lado, eso es vivir para la gloria de Dios, para que su nombre sea reconocido. Mi vida debe ser un reflejo de Dios en medio de una sociedad torcida y perversa. Vivir de esta forma nos hará ver distinto ante un mundo que ha normalizado las conductas inmorales en la sexualidad. Cualquier indicio de conducta de este tipo debemos detenerlas en la iglesia. Vamos a ver, cualquier indicio de algo que se quiera medio mostrar ahí, debemos detenerlo. Por eso es que no permitimos en nuestra congregación local que un hombre le haga un cumplido de ningún tipo a una mujer que no es su esposa y viceversa. Hermana, qué linda que anda hoy. Esas son palabras para su esposa, no son para su hermana. No, pero es que yo no tengo esposa. Bueno, pero si quiere un cortejo, ya eso es otra cosa. Pero este no es un espacio donde vamos a promover esas conductas, sino que las vamos a censurar. ¿Por qué?
Porque mientras un hermano le dice a una hermana, qué linda está usted hoy, que sabemos Dios lo que le pasó a esa hermana por la cabeza en ese momento. O si una hermana le dice al hermano, hermano, qué guapo que anda hoy. Y ella tal vez lo hizo con un amor fraternal, pero la cabeza del hermano se disparó. ¿Cómo detenemos esas cosas? Y empezó el hermano a maquinar, la hermana a maquinar, y el próximo domingo se está arreglando para que el hermano o la hermana le diga qué bien se ve. Estoy tocando fibras sensibles porque esto es lo que sucede. Entonces ya ni se arregla para su esposa ni para su esposo, se arregla para que el hermano que le aprobó, que le avaló cómo se veía, se lo vuelva a avalar para encontrar satisfacción en eso. Cristo, mis hermanos, dio su vida, su sangre, para que nosotros fuésemos libres. Él entregó todo en la cruz, se despojó de su lugar, su trono, descendió a nosotros, tomó la forma de un siervo, para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna, pero seamos transformados en esta tierra, hasta que un día seamos completamente transformados en Él. A esa persona que yo le compartía el mensaje ayer, yo le decía, usted me ha demostrado, yo le dije, con su conversación, que usted está consciente de que necesita a Dios todos los días de su vida, mientras esté en esta tierra. Y él me dijo, sí, yo estoy consciente de eso. Pero usted está consciente de que necesita a Cristo para salvarse en la eternidad. Muchas personas entienden que necesitan a Dios en su diario vivir, pero no entienden que necesitan un Salvador eterno. No lo entienden. Entonces hay una gran diferencia entre yo entender que necesito a Dios aquí para que a mí me vaya bien, y ese es el pensamiento humanista. Pero el pensamiento bíblico es que todos nosotros necesitamos a un Salvador, porque sin importar cómo nos vaya en esta tierra, nosotros vamos a morir, dice la palabra, y vendrá un juicio, y necesitamos a Cristo para encontrar salvación en Él. Cristo murió para que tuviésemos esperanza eterna. Cristo murió para que vivamos para Él. Cristo murió para que glorifiquemos su nombre con nuestro cuerpo y para que glorifiquemos su nombre con nuestros pensamientos, con nuestro espíritu. Ambas cosas, mis hermanos, son de Él. Los 3 puntos que vimos bajo el problema que estaban teniendo los corintios. 1. La iglesia ha sido llamada a vivir en libertad. Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto: vivan libres. 2. Los miembros del cuerpo físico de la iglesia le pertenecen al Señor. Corintios, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos para que vivan como les da la gana. Su cuerpo es para la gloria de Dios. No se dejen llevar por la corriente que está alrededor de ustedes. 3. La iglesia fue comprada para vivir para la gloria de Dios. Todos nosotros con nuestro cuerpo debemos hacer que se vea que vivimos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén?